¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la conversación de Trump y Putin en torno a Ucrania con otro notable invitado, Cristian Lamesa, analista internacional, directamente desde Pergamino, Argentina. Cristian Lamesa, una cálida bienvenida al programa. El agradecido soy yo por la invitación, Jorge. Cristian, ¿qué cambios específicos en la política exterior de Estados Unidos quedaron claramente de manifiesto en esas conversaciones que tuvieron entonces el presidente Trump con el presidente Putin respecto a una posible paz en Ucrania? Fundamentalmente creo que el cambio es una mirada no belicista, bajar por supuesto las tensiones respecto de la posición con Rusia. O fíjate, Jorge, que pasamos de un discurso en el cual había que derrotar a Rusia en el campo de batalla y ponerla de rodillas, a este entendimiento, creo, muy sincero por parte del presidente Trump para con Putin, que sin duda yo creo que vamos a comenzar a andar un buen camino en ese sentido. ¿Qué concesiones o compromisos se pudieron haber puesto en esa conversación de ambas partes, de Estados Unidos y en el caso de Rusia? Yo creo que fundamentalmente por parte de la Casa Blanca, sin duda, aceptar la realidad, tener una mirada realista y pragmática sobre el terreno y entender que los territorios que ya posee Rusia y que esto ha sido merced a la voluntad del pueblo que habita esos territorios, bajo ningún punto de vista va a dejar de ser parte de la federación. Y yo arriesgaría, Jorge, que por parte de Rusia puede haber una mirada comprensiva respecto a las necesidades geoestratégicas en cuanto a recursos que tiene Estados Unidos, más concretamente las famosas tierras raras. ¿Y qué dirías tú que ha sido o está siendo la reacción de Vladimir Zelensky en el hecho de que prácticamente lo han dejado o lo podrían dejar como parte de las negociaciones para llegar a un acuerdo? Jorge, vos sabés que para mí hay algo muy interesante en cuanto a observar el lenguaje, los signos, las señales, ¿no? Y hay algo muy importante que dijo el presidente Trump. Cuando se refirió a ver, de una forma siempre muy considerada para con la figura del presidente Putin, respecto a la llamada que habían tenido, los temas que habían abordado, y cuando se refirió a Zelensky, dijo, me comuniqué con el presidente Zelensky y le comunicaré cómo seguirán los pasos. O sea, no una consulta, no un diálogo, sino darle las instrucciones de cómo iba a seguir la cosa. A mí me parece que eso es un poco la fotografía de cómo es esto. Esto es un diálogo entre la Casa Blanca y el Kremlin y para bien o para mal, Ucrania no tiene mucho más que decir que aceptar los términos. ¿Cómo ves tú el papel de la Unión Europea y la OTAN en las negociaciones? Más o menos similar al de Ucrania, sinceramente. Lo que se ve es realmente algo que también tiene su peligrosidad, debo decirlo, porque hay algunos personajes de la Unión Europea, la representante de la diplomacia de este organismo, Kaja Kallas, que parece tener un discurso bastante encendido en el cual dice que no se puede hacer ninguna negociación sobre Ucrania sin la presencia de Europa, y yo creo que no entiende que sinceramente Europa ya no pinta nada en el tablero geopolítico, y también yo creo, arriesgo esta opinión, yo creo que afortunadamente, dado que ha sido un organismo bastante nefasto durante su historia de vida, yo creo que en alguna medida podemos estar asistiendo a la finalización de la OTAN. ¿Tú crees que se está considerando posibilidades de un cese al fuego inmediato o retiro de tropas? Eso yo lo veo un poco más difícil, Jorge. Si bien yo creo sinceramente que hay una fecha mágica, por decirlo de alguna manera, una fecha histórica y muy sentida para el pueblo ruso, que es el 9 de mayo. Yo creo que van a haber definiciones muy importantes para esa fecha, para la celebración en Moscú del aniversario de la derrota del nazismo, pero yo creo que de ahora hasta ese límite de tiempo van a haber incluso
incluso algunas modificaciones en cuanto a lo territorial. Hay partes que yo creo que necesariamente tienen que volver a Rusia porque son territorios histórico y culturalmente rusos, como por ejemplo Odessa, por darte un ejemplo. Entonces yo no creo que se vaya a congelar el conflicto como tal en este momento, más allá de las conversaciones y los buenos auspicios del presidente Trump. ¿Cómo crees tú que se pueden plantear las garantías de paz para Ucrania? Yo creo que las garantías de paz para Ucrania se van a plantear en un escenario bastante más amplio que centrarnos simplemente en Ucrania. Yo creo que, como dijo el presidente Putin, acá hay dos aspectos fundamentales. Uno, atacar lo que sería las causas del conflicto, ¿no? Que es un poco esto que en alguna medida lo decía recién respecto de Odessa, ¿no? Las poblaciones que culturalmente, lingüísticamente y en muchos sentidos se sienten y quieren ser parte de Rusia, que debido a la caída de la Unión Soviética se dio ese desastre demográfico de quedar poblaciones dispersas en diferentes países. Eso por un lado. Y por el otro, yo creo que hace falta, y lo ha planteado el presidente Putin, y yo creo que Trump lo entiende claramente, generar un nuevo acuerdo de seguridad mundial, de seguridad global, que sea satisfactorio y que dé estas garantías no solo para Ucrania, sino para Rusia, para Estados Unidos y para Europa. Yo creo que eso va a ser fundamental y va a ser un punto muy importante del acuerdo. ¿Tú piensas de que se ha tocado o se ha podido detectar si se ha tocado el tema de la reconstrucción de Ucrania y en ese caso apoyo militar o económico? Bueno, en ese sentido han habido algunas declaraciones del presidente Trump en tanto y en cuanto esa factura debería ser pagada por Europa. En ese sentido, el presidente de los Estados Unidos ha marcado mucha incomodidad y el estar bastante insatisfecho con la proporción de gasto por parte del viejo continente y por parte de los Estados Unidos. Yo creo que Trump está por la labor de minimizar las pérdidas de los Estados Unidos en el aspecto económico, recuperar parte o la totalidad de esos alrededor de 250 mil millones de dólares que Biden le dio alegremente a Zelensky y que, bueno, como decía recién, esa factura la paga Europa, la reconstrucción. Y respecto al tema militar, ahí tal vez no me va quedando tan claro cómo va a ser que hayan tropas, que haya una línea de contacto, que hayan tropas europeas. Yo creo que ese sí va a ser un tema bastante más delicado para tratar porque no considero que sea una solución que a Rusia le agrade. Tal vez un contingente con un carácter más internacional, con tal vez tropas de China y de otros países no involucrados directamente en el conflicto, creo que podría ser una salida más interesante y neutral. Cristian, tú mencionabas justamente, decías, el dinero, las enormes cantidades de dinero que el expresidente Biden le dio a Zelensky. ¿Tú te acuerdas que cuando Trump era presidente en su primer mandato, o prácticamente al llegar a su etapa final, la campaña electoral, le pidió a Zelensky que a cambio de confirmar la entrega de un apoyo militar que estaba pendiente, para que se lo entregara, Zelensky tenía que, esa era la condición muy de Trump, es decir, esto por esto otro, tendría que conseguirle barro en contra de Biden y en contra del hijo de Biden, Hunter, y eso no se dio. La especulación para muchos críticos es que en realidad todo este apoyo para críticos desmesurado de Biden o de Estados Unidos hacia Zelensky no era otra cosa, otro fin que Zelensky mantuviera tapada todo lo que sabía de este Hunter Biden, que habría recibido cantidades importantes de dinero como miembro del directorio de una empresa ucraniana. ¿Podría haber esa sospecha? Sí, lo que vos tocás es un tema central en este escenario.
Los vínculos de Hunter Biden con la empresa Burisma, que es la que mencionás, son muy oscuros, incluso la famosa laptop de Hunter Biden, que se dejó olvidada en un lugar merced a su adicción a las sustancias, que le hizo olvidar este hecho. Todo ese entramado muy corrupto, muy oscuro, que incluso lo involucraba al expresidente Biden. Como vos decís, es muy cierto que el presidente Trump le pidió en aquel entonces la colaboración a Zelensky para destapar esta olla de corrupción. Y lisa y llanamente yo no tendría problema en decir que fue traicionado este pedido de Trump. De hecho, si mal no recuerdo, uno de los impeachment que le hacen, o el intento por lo menos que le hacen a Trump, fue basado en esto. Yo creo que en ese sentido, por supuesto que Donald Trump tiene una libretita negra donde ha anotado muchos nombres, y hay quienes sugieren que ahora que, y con esto cierro, que estaría incluso se estaría planteando a qué país iría asilado Zelensky una vez finalizado toda esta trama. Sería a cambio la salida de Zelensky a un país a disfrutar de su dinero mal habido y no ir a la cárcel. Se habría negociado, hay quienes sostienen que ahora sí Zelensky estaría cantando y estaría diciendo muchas cosas que involucrarían a toda la familia Biden. Cristian, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Cristian Lamesa directamente desde Pergamino, en Argentina, sobre estas recientes conversaciones entre el presidente Donald Trump con el presidente ruso Vladimir Putin acerca de Ucrania. Cristian, analista internacional. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Cristian Lamesa directamente desde Pergamino en Argentina sobre este reciente diálogo que mantuvieron el presidente de Estados Unidos Donald Trump con el presidente de Rusia Vladimir Putin en relación a obtener una paz en Ucrania, iniciar conversaciones. Cristian, ¿te parece que este diálogo, esta primera etapa podría llevar a una paz duradera? Yo creo que sí. Yo sinceramente esto no lo digo ahora, lo vengo sosteniendo incluso desde bastante tiempo antes del triunfo del republicano. Yo, como aparte tampoco estoy descubriendo nada fuera de lo normal, esto también lo dijo, si mal no recuerdo, cuando fue la cumbre de los BRICS en Kazán, lo dijo el presidente Putin, cuando destacó que él creía realmente que eran sinceras las palabras del presidente Trump cuando hablaba de ayudar a llegar a la paz, ¿no?, en el conflicto ucraniano y que dejase de morir gente. Entonces, sí, sinceramente yo creo que hay un cambio de paradigma en cuanto a la visión de Estados Unidos en el mundo por parte del presidente Trump, y muy brevemente permitidme decir esto, y es que yo creo que Trump entendió que el papel hegemónico unipolar de los Estados Unidos llegó a su fin, y creo que sí está por la labor de conseguir la inserción de los Estados Unidos como una enorme potencia mundial, que lo es, dentro del mundo multipolar, como un gran polo de poder dentro de ese mundo. Yo creo que Trump entendió eso y va por la labor de conseguirlo, junto con China y Rusia, por supuesto. Ahora, tú sabes mejor que nadie que cuando se vive en Europa, la versión, porque en esto todo tuvo que haber mucha relación con el tema de los medios hegemónicos, por supuesto, al servicio de los intereses tanto militares como económicos y financieros de Europa. La retórica es que
Rusia es una amenaza para Europa, es una amenaza porque no para de extenderse, de expandirse, y entonces esto ya viene desde el fin de la Unión Soviética. Entonces no hay otro remedio que tenerla prácticamente asfixiada con tropas a lo largo de la frontera con Rusia para eventualmente impedir cualquier caso. Y por supuesto esto empieza, digamos, el tema de Ucrania empieza un tema con esto, algo que es para la versión de Rusia completamente falsa y que es, como dice Galeano, el mundo al revés. Es decir, acá el que quiere asfixiar a Rusia es la Unión Europea o Europa, y no Rusia quiere expandirse en Europa. Pero eso justifica los enormes gastos militares y mantener la industria militar. ¿Eso en el fondo es así o simplemente Europa y Occidente es víctima de este malo, de este monstruo, de este señor realmente detectable que es señor Vladimir Putin? Porque aparte no es Rusia la que amenaza a Europa, es fundamentalmente Putin, y lo nombra permanentemente todos los días en todos los medios hegemónicos en Europa. ¿Cómo lees tú esta versión de manipulación? Mira, vos sabés que en muchas charlas que doy, tengo el placer de que me invitan en universidades y diferentes foros, en alguna charla que doy sobre este tema muestro tres imágenes que son muy descriptivas. Una de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, donde se muestra a un pulpo con la cara del emperador Nicolás II queriendo dominar al mundo. Después hay otra imagen de la época de la Guerra Fría, comienzos de la Guerra Fría, que muestra a un pulpo similar con la cara de Joseph Stalin queriendo dominar al mundo también. Y hubo una tapa de la revista The Economist con un pulpo, pero esta vez con la cara de Vladimir Putin. Entonces, realmente la demonización de Rusia es para justamente poder tener el consenso de las poblaciones occidentales en cuanto a las guerras de agresión contra Rusia. Hay que recordar que Rusia, la Unión Soviética, el Imperio Ruso nunca hicieron guerras de agresión, sino guerras defensivas. También hay que recordar que fue Rusia la agredida por la mancomunidad polaco-lituana, por Napoleón, por Hitler. Pero obviamente para las poblaciones europeas, las élites justamente le imprimen este miedo, este pánico mortal proveniente de esos salvajes asiáticos que así los describen y los han descrito, desconociendo el carácter europeo también del pueblo ruso. Entonces, bueno, siempre el pánico y el miedo es una buena fórmula para evitar que la gente piense y también sacarle el dinero de los bolsillos sin que se resistan, Jorge. Pero si tuviera que decir quién es quién, blanco y negro, ¿Rusia ataca a la Unión Europea o históricamente, desde que termina entonces esta Guerra Fría con la desaparición de la Unión, digamos, de la Unión Soviética, en realidad lo que estamos viendo es una nueva etapa del avance del asedio a Rusia por parte de la OTAN, o es Rusia que ataca entonces a Ucrania y hay que frenarlo? No, por supuesto que es la OTAN la que ha estado hostigando a la Unión Soviética en su momento. Caída la Unión Soviética, no se explicaba el por qué tenía que seguir la OTAN, se había desaparecido el Pacto de Varsovia. Sin embargo, siguió adelante, siguió expandiéndose hacia las fronteras de Rusia. Y vos fíjate también, Jorge, que a mí me apasiona la historia, el Imperio Ruso llegó a tener un territorio de 24 millones de kilómetros cuadrados. La Unión Soviética perdió un millón de kilómetros cuadrados en su nacimiento. Y hoy la Federación Rusa tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que de a poco han ido quitándole territorio, han ido socavando el poderío de el otrora imperio después de la Unión Soviética, y ante esta Rusia que pese a este hostigamiento se ha vuelto a poner de pie y tiene una economía pujante y un predominio en el terreno geopolítico a nivel mundial, realmente desorienta totalmente a los europeos, como les ha salido siempre mal la jugada. Al final del día,
nunca logren su cometido, que es desmembrar a Rusia y repartirse sus riquezas, y de paso, si se puede socavar al pueblo eslavo, mejor aún. Por eso esta guerra civil entre Ucrania y Rusia, ¿no? Ahí está, ese es el contexto, digamos. Esto es la anécdota porque en realidad lo que está detrás es lo que tú acabas de describir. Exactamente, sí, sí, sí. Lo han dicho en más de una oportunidad, con un desparpajo increíble, que es injusto que Rusia sea tan grande y tenga tantas riquezas que debería repartirlas con el resto del mundo. Yo no veo a ningún país occidental repartiendo nada con el resto del mundo. Y como dijo también Vladimir Putin, nosotros tenemos muchas riquezas, pero también el pueblo ruso trabaja duramente para extraerlas, como lo hacen en el extremo norte del país, para sacar el gas que en su momento le mandaban a un muy buen precio a Europa, pero hay muchos rusos trabajando duramente. Entonces, por supuesto que esas riquezas se las han ganado muy bien con el sudor de su frente y no tienen por qué regalarlas. Sí, comerciar con acuerdos mutuamente beneficiosos, como sí hace Rusia, siendo siempre, Jorge, históricamente un socio más que escrupuloso y un aliado y un amigo leal siempre de sus socios y de sus amigos. Y volviendo entonces al tema de la OTAN y esto que cuando, como tú dices, cae la Unión Soviética, ya no tiene ningún sentido que siguiera el Pacto de Varsovia como terminó, pero sí siguió entonces la OTAN y siguió avanzando. Y la OTAN es una sigla que significa la Organización del Tratado del Atlántico Norte, énfasis en norte. ¿Cómo es que se explica que buscan esta OTAN socios en otras regiones del mundo, incluyendo América Latina? Entonces, cuando la derecha gobernaba Colombia, logran entonces que Colombia pase a ser algo así como un socio no oficial, pero aliado o algo por el estilo, y viajan a América Latina y golpean la puerta de todos los países de derecha para que se asocien entonces a esto y crear la permanente percepción de que esto es en el mundo. ¿Cómo se presta América Latina para ser parte de la OTAN cuando esto geográficamente, regionalmente, es del Atlántico Norte? Desgraciadamente hay muchos mandatarios en nuestra región, en Iberoamérica, que parece hacer una competencia entre sí a ver cuál es el más obsecuente y el más servil a los intereses ajenos, a los intereses extranjeros, ya sea de administraciones de la Casa Blanca, como lo fueron con Biden, como muchos lo serán, a pesar de que yo tengo una buena valoración en líneas generales, más allá de sus claroscuros del presidente Trump, pero sin mirar por sus propios intereses, por los intereses de sus pueblos, en este caso de Latinoamérica. Y en el caso de la Alianza Atlántica no tiene ningún problema en expandirse de esa forma descontrolada, porque por supuesto se ha desnaturalizado lo que aparentemente era su misión inicial, que tampoco era noble para nada, que era esa de oponerse a la Unión Soviética, pero ya hace varias décadas, Jorge, que yo entiendo que la OTAN se ha transformado en el brazo armado de las élites globalistas corporatocráticas que pretenden de a poco ir socavando los estados-nación, ir socavando la soberanía de los países para ir llevando adelante un plan que tiene que ver justamente con eso, con una especie de gobernanza corporatocrática que no es ni más ni menos que lo que vemos en la, creo que ya caducada Agenda 2030, y todas esas premisas que se diseminan a través del foro de Davos o de personajes nefastos como, si tenemos que ponerle una cara a todo esto, sería la cara nefasta de George Soros. Cristian Lamesa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy agradecido yo, Jorge, por la invitación, y para mí siempre es un honor y un privilegio contar con una invitación de tu parte.